A la sesión 872. Gracias, Habló de la señor necesidad de un presidente. informe para el juicio político y no por Al parecer, resolución. ciertos En este momento asambleístas interviene no la entienden la asambleísta Sara Noemi información, Cabrera. no Corresponde la intervención conocen, no 35. saben. Pero hace una semana un exministro de gobierno es ahora pues aprendido por la policía. Pero también en estos momentos se registra un amotinamiento en la cárcel de Riobamba. Seguramente no saben también. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, queridos orenses que están escuchando este pleno de la Asamblea Nacional mediante la televisión legislativa. Guillermo Lasso asumió la presidencia de la República en mayo del 2021. Desde entonces ha enfrentado numerosos inconvenientes relacionados a la ausencia de un plan sólido de gobierno, el inadecuado manejo de la economía, la seguridad, la salud, la educación y el empleo, siendo estos deberes fundamentales del Estado, que deben ser controlados y manejados directamente por el presidente de la República, quien lo único que ha logrado en estos 2 años de desgobierno es un Estado fallido, con ausencia de políticas públicas coherentes a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Alza de impuestos por la clase media y trabajadora, eliminación de subsidios, falta de atención médica y escasez de medicamentos en los hospitales, reducción del presupuesto para la educación, aumento de la delincuencia organizada. A tal punto que en varias ocasiones el señor presidente de la República declaró en estado de excepción a diversas provincias. Pero también ha realizado declaratorias de grupos terroristas a los grupos criminales relacionados con el narcotráfico que operan en nuestro país. Pese a ellos, los índices de violencia están al alza y no hay mejoría para la grave crisis que estamos atravesando. En el 2022, Ecuador vivió el peor año de la historia en materia de seguridad. En los 365 días de este año hubo 4.063 homicidios. Eso significó un promedio del 10.4 casos y una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes. Hoy, dolorosamente, debemos decir que estamos peor, con las 1.356 muertes violentas en lo que va del año 2023. El promedio diario es de 17.4 casos, lo que supone un incremento de 66.4%. Las 5 provincias más violentas son el Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. El 9 de enero del 2023, el portal digital La Posta publicó y develó una investigación en torno a la trama de corrupción denominada El Gran Padrino, en el que en una filtración de audios, inicialmente por Leonardo Cortázar, se escuchan las tranzas presuntamente realizadas por altos funcionarios de gobierno mediante el cobro de miles de dólares mensuales a cambio de nombramientos y contratos en las empresas públicas. El 10 de enero del 2023, la Fiscalía General del Estado inició una investigación por el caso del Encuentro, en el que se investigan los presuntos delitos de delincuencia organizada, cohecho y concusión en las empresas públicas. Con estos antecedentes, el 18 de enero del 2023, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la creación de una comisión ocasional por la verdad, la justicia y la lucha contra la corrupción en el caso denominado El Gran Padrino. Posteriormente, el 30 de marzo del 2023, la Corte Constitucional emite el dictamen de admisibilidad parcial por el cargo de peculado en contra del presidente Guillermo Lasso Mendoza,
el 9 de mayo del 2023, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 88 votos de las distintas bancadas legislativas, votamos a favor de la aprobación de la resolución que dispone continuar de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. La acusación por peculado en la solicitud de juicio político se centra en los hechos relacionados con Flopec y un contrato con Pool Amazonas Tanker. Esta es una empresa internacional que funciona en las Islas Marshall, un paraíso fiscal en la Oceanía, dueña de buques que transportan petróleo. La relación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool data de 2020. Según un informe de Contraloría en el 2018, Flopec y la empresa Dragon Agreement USA LLP firmaron un contrato para la transportación de trading de barriles de crudo. Pero el 10 de marzo del 2020, ambas firmas acordaron una adenda con el Amazonas Tanker Pool y ahí fue que entró el contrato. Para cumplir las condiciones establecidas en la modalidad asociativa de negocio con Amazonas Tanker, Flopec contrató 5 buques tipo Aframax bajo la figura de fletamiento a tiempo, por periodos de entre 1 a 3 años. Por ello se cancela mensualmente una tarifa fija diaria de fletamento. Esta operación generó, según la Contraloría, según informes de Contraloría, un perjuicio para el Estado, pues Flopec es una empresa pública. Los gastos por el alquiler de los buques en algunos meses fueron superiores al ingreso recibido por cada buque. Por ello, la entidad de control aseguró que había una diferencia de $6.149.725, con lo que hubiera ganado si Flopec usaba buques propios. La irregularidad, además, está en el tanto Dragon como Amazonas Tanker, estarían relacionados a la empresa de Gunvor. Esta firma de origen ruso hacía de trader en los contratos de preventa petrolera para la China Unipec y Petro Tailandia. El informe de Contraloría emitido en noviembre del 2021 y entre sus recomendaciones pide evaluar la conveniencia y pertinencia de continuar con esta asociación. Este informe de Contraloría determinó que el contrato con Amazonas Tanker era perjudicial para los intereses del Estado, convirtiéndose en la base para la acusación por peculado en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En fechas 1 de febrero del 2022, la empresa pública Flopec, mediante memorándum GF1-10-2022, suscrito por el comandante Fulton Shune, gerente financiero, en las conclusiones señala, como resultado del análisis, de acuerdo a la operación de buques que conforman al Amazonas Tanker Pool por el periodo 2021, donde se aprecia una pérdida de 9.066.547,83 centavos por conceptos de fletamento de los buques a cuenta de Flopec EP en este pool. Pérdida que solo se mitiga con la utilidad de 7.542.819. Cuenta con un minuto, asambleísta. 27. Por favor, permítame continuar, señor presidente. Mediante memorándum de fecha 1 de febrero del 2022, suscrito por las abogadas Mariuxi Hurtado Castillo y Diana Proaño, en calidad de gerente jurídica, presentaron un informe preliminar en relación a la modalidad asociativa con Amazonas Tanker y evaluación de condiciones. En este informe jurídico señala que existió un cambio de modalidad asociativa de acuerdo al comercial Dragon USA
LLP a Amazonas Tanker Pool Company sin autorización del directorio o informes previos. Se concluyó que la adenda número 3 por el cambio de modalidad asociativa de acuerdo comercial con Dragon USA LLP a Amazonas Tanker Pool se realizó sin previamente se cuente con informes técnicos financieros. A todo esto, el señor vicealmirante Estupiñán, ex gerente general de Flopen, intentó dar por terminado este contrato. Sin embargo, fue removido de su cargo tras 5 meses de gestión por el directorio de empresas públicas, quien alegó que Estupiñán habría incumplido las resoluciones de carácter administrativo. Días después, Estupiñán remitió una carta al presidente mediante oficio JEE 011-22O de fecha 22 de marzo del 2022, denunciando las irregularidades cometidas por el señor Hernán Luque Lecaro al frente de ENCO, solicitando además una cita con el presidente. Estupiñán planteó una acción de protección para volver a su cargo. Una vez restituido en el mes de junio del 2022, el señor Hernán Luque Lecaro le impuso ilegalmente 2 asesores para la gerencia, Osvaldo Rosero y Oscar Panchin. La decisión de estas 2 contrataciones... Asambleísta Patricio Cervantes tiene la palabra.